Si te dijera que estar perdido puede ser algo bueno y no un sinónimo de fracaso, ¿me creerías? Resulta que el otro día estaba leyendo la biografía de Steve Jobs y no quiero hacer spoilers, pero llega la parte donde a sus 30 años fue expulsado de Apple, la empresa que él mismo fundó. Seguido de eso, Steve pasó por una etapa de vacío existencial y profesional. Podemos decir que estaba perdido. Y es raro pensar en una persona exitosa como una persona perdida, o una persona perdida como una persona exitosa. Pero Steve no es la única persona exitosa en su campo que pasó por un periodo de estar profundamente perdido y en crisis. Vincent Van Gogh vivió casi toda su vida en la pobreza, con enfermedades mentales severas y sin reconocimiento artístico. Cambió de vocación muchas veces, fue pastor, maestro y vendedor de arte antes de dedicarse al arte en sí, y aunque hoy es uno de los pintores más influyentes de la historia, no vendió casi ninguna obra en vida. Un grande Vincent, no escuchó a los haters. ¿Entienden? Porque se cortó la oreja. Charles Darwin. Durante años dudó de su camino profesional. Estudió medicina y teología sin pasión, porque su padre le insistió que vaya por ese camino, y el viaje en el Beagle lo hizo por una oportunidad que le cayó de arriba, no por un plan claro que había definido él. Charles revolucionó la biología con la teoría de la evolución. Y los ejemplos siguen: Dostoyevsky, Frida Kahlo, David Ogilvy y muchos más. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando nosotros estamos perdidos, no nos sentimos exitosos. Al contrario, en los momentos de mi vida donde más perdido estuve, fue cuando peor me sentí conmigo mismo. Y en ellos lo vemos como una etapa, como un momento de su vida que tuvieron que atravesar. Pero cuando nos vemos a nosotros mismos en estos limbos, donde estamos perdidos e intentando encontrarnos, no nos sentimos tan inspirados como cuando leemos sus historias. A todo el mundo le gustan las historias de superación y victoria. Lo que no somos conscientes a veces es que para haber superación tiene que haber obstáculos, que para haber victoria tiene que haber estado en juego la derrota, y que para encontrar el camino es necesario pasar algo de tiempo buscándolo. ¿Estás un poco perdido en tu vida? Felicitaciones. Significa que estás creciendo. Significa que estás persiguiendo un camino propio y no uno que ya está señalado. Y significa que seguís buscando la manera aún en la incertidumbre. Al punto al que quiero llegar en esta primera parte del video es que estar perdido no nos hace un fracaso, nos hace humanos. Bien, ahora que nos sentimos un poco mejor con el hecho de estar perdidos, la pregunta es: ¿qué hacemos para avanzar y encontrarnos? Lo complicado de estar perdido es que no siempre sabemos cómo volver al camino, no siempre sabemos qué camino tomar y no siempre sabemos a qué destino queremos llegar en primer lugar. Yo pensaba que para intentar encontrarme necesitaba un plan detallado, paso a paso, con la garantía de que iba a funcionar. Pero cada vez que trataba de hacer uno, me quedaba atascado incluso antes de arrancar. Me encontraba a mí mismo intentando descubrirlo todo antes de empezar. ¿Por dónde empiezo? ¿Y si elijo mal? ¿Y si dedico meses a algo que después resulta que no me gusta o no funciona? Ahora, en cambio, cuando estoy perdido, ya no busco un mapa. Ahora busco un experimento. Déjame explicarme. En medio de mi búsqueda de desatascarme y desperderme, me encontré con un libro, mi favorito que leí en este último tiempo. Se llama Pequeños Experimentos. Y lo que nos cuenta este libro es que hay dos maneras de avanzar y acercarnos a donde queremos estar o a donde creemos que queremos estar. Primero es a través de metas lineales. Todas las conocemos. Quiero tener una cafetería, quiero mudarme a la montaña, quiero cambiar de trabajo. Son esta especie de resolución de año nuevo. Y las metas pueden ser muy útiles cuando sabemos exactamente lo que queremos lograr. Pero esto no siempre es el caso, como pasa cuando estamos perdidos. Y las metas también pueden pesar un poco porque vienen con esta presión o esta expectativa de construir y ejecutar un plan correcto, aun cuando no sabemos qué puede pasar en el proceso. Por suerte, este no es el único camino, porque como dice la autora del libro, podemos optar por un enfoque experimental, el cual se inspira en el método científico. Las metas funcionan empezando con un fin claro en mente y trazando un plan de acción que construye hasta concretar ese objetivo. Pero el enfoque experimental, en cambio, funciona más como una hipótesis. Tal vez, si hago esto, suceda esto. De solo decirlo se siente más liviano, se siente como algo que quiero intentar y poner a prueba y no algo que debo cumplir. Y la mejor parte de un experimento es que no tiene que funcionar, solo tiene que enseñarte algo. Una mentalidad experimental le saca el perfeccionismo, le saca el miedo al fracaso, porque todo lo que estamos buscando es aprender más, es esa retroalimentación que da el experimento. Entonces, David, ¿cómo creo un experimento? Bueno que preguntaste. Paso número 1, observación.
Escribí aquellas cosas que te dan curiosidad, pero todavía no le diste el lugar para explorarlas o que te gustaría cambiar en tu vida. Quizás te das cuenta que te levantás cansado por la mañana, capaz sentís curiosidad por escribir más, o quizás hay algo en tu trabajo o carrera actual que no te convence del todo. Paso número 2. Desarrollar la hipótesis. Si escribiste y observaste que te sentís muy cansado por la mañana, por ejemplo, tu hipótesis puede ser que te sentirías mejor si durmieras todas las noches a la misma hora. Número 3. Ejecuta y recolecta los datos. Basado en tu observación e hipótesis, crea el experimento con este formato. Voy a acción por duración. Por ejemplo, voy a dormir todas las noches a la misma hora por las próximas 2 semanas. Y acá es donde vemos la diferencia de este enfoque con el enfoque lineal. Lo que solía hacer yo, por ejemplo, era decir, bueno, a partir de ahora voy a formar el hábito de dormirme todas las noches a la misma hora, sin saber ni siquiera si realmente eso era lo que me hacía levantarme cansado. Y además, cuando inevitablemente perdía esa constancia de todas las noches, lo abandonaba por completo. Pero en el experimento ponemos una fecha establecida de principio y fin. Y al final recolectamos la información como haría un científico con sus ratitas. Al final del experimento analizamos si queremos seguir adelante con el mismo experimento, si queremos modificarlo, alguna parte o si queremos comenzar uno nuevo. Entonces empecé a buscar mis propios experimentos. Por ejemplo, tenía esta idea de negocio que quería hacer y que estaba pensando si me gustaría, si no, si era buena idea, si desarrollarla. Y entonces decidí aplicarla con 4 clientes de prueba como si me hubieran contratado. La conclusión fue que sí me gustaba hacerlo y quería aprender más, pero también aprendí que me gustaría usar esta habilidad en mis proyectos propios y no tanto con mis clientes. Otra semana observé que en el día a día me costaba mucho el proceso de empezar con las tareas que había planeado hacer y me distraía leyendo artículos con el celular, etc. Entonces diseñé un experimento donde por una semana no podía consumir información durante el día. Solo tenía 1 hora libre para usar redes sociales y solo podía o leer o ver videos a la noche antes de dormirme. El resultado, esa semana no solo procrastiné menos e hice más, sino que tuve más ideas interesantes y fui más proactivo con las tareas que tenía que hacer. Simplemente porque era más divertido para mí empezar a hacer algo y trabajar que quedarme sentado mirando el techo. Conclusión, no soy vago, solo estoy un poco sobreestimulado. Este video es un experimento donde decidí editarlo usando partes de otros videos y películas para ver cómo quedaba. Conclusión, no la sé aún, todavía lo estoy editando. El asunto es que desde ese momento me propuse cultivar esta mentalidad experimental y convertirme en una especie de científico de mi propia vida. Y aunque me gustaría poder decir que ahora tengo claridad absoluta y sé completamente lo que hago y voy a seguir haciendo, no es así. Lo que sí pasa ahora es que en lugar de buscar la decisión perfecta, intento buscar la próxima pista. En lugar de asumir todo lo que leo o pienso o me dice mi cabeza, busco ponerlo a prueba con acciones. Y no paralizarme buscando el plan perfecto o con el miedo de equivocarme o perder tiempo, aunque sea más fácil decirlo que hacerlo. El mismo Steve Jobs admitió décadas más tarde, no lo vi entonces, pero resultó que ser despedido de Apple fue lo mejor que me podía haber pasado. Y en su famoso discurso de Stanford dijo, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Para poder conectar los puntos es necesario poder mirar hacia atrás. Y para mirar hacia atrás es necesario movernos en primer lugar. Por eso los experimentos son tan poderosos. Así que, si estás un poco perdido, como yo, sos humano. Y aunque no es divertido estar perdido, puede ser divertido hacer algunos experimentos. Por último, un experimento que estoy haciendo hasta fin de año es escribir un newsletter semanal con una idea, una historia o una recomendación. Así que si te interesa recibirlo, te dejo el link abajo para que te suscribas. En cuanto al libro Pequeños Experimentos, si te interesó esta idea, te recomiendo mucho que lo leas porque va más profundo en esta idea y en las herramientas que puedes usar. Y si miraste hasta acá, comentame abajo qué experimento te gustaría intentar en la próxima semana. Adiós.